Ok, vamos a empezar con una breve reseña, una breve presentación de lo que es el proyecto de la comunidad de Grand Home. Es una comunidad que busca básicamente rescatar al ser humano en la naturaleza que él realmente es. Es un proyecto, es un programa que incluye todas las dimensiones del ser humano. Si hablamos en términos de la psicología oriental, estaríamos hablando no solo de los 7 chakras básicos, sino estaríamos hablando de los 7 chakras del sobreser, los 7 chakras del sobreser, así se le llama, crístico. Estaríamos hablando en este plano, que es donde nos enfocamos en un primer término, de todos los aspectos del sexual, económico, social, afectivo, comunicación, la mente intelectual, la mente espiritual, obviamente la mente emocional, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de Grand Home como comunidad, estamos hablando de crear un espacio, una atmósfera propicia para el desarrollo de lo que el ser humano es. Estamos totalmente convencidos de que el estado natural del ser humano es la autorrealización, es la plenitud, es la bondad, es la compasión, es la sabiduría, es la misericordia, es el discernimiento, es la justicia, es el orden. Todos los atributos que pudieron haber estado en cualquier ser humano, así llamados, iluminados, iniciados, trascendidos, despertados, etcétera. Cualquier atributo divino o superior o trascendental que se haya manifestado en ellos, sabemos que está en un estado perfecto dentro del ser humano, y que el ser humano solo necesita las condiciones adecuadas para la manifestación de estos potenciales. Nosotros ponemos el ejemplo de la papa, una papa que fue dejada en un sótano en condiciones mínimas para la vida, germina, pero no puede desarrollarse completamente, de tal manera que desarrolla raíces que se pegan en la pared, buscan la luz de una ventanita que está ahí presente, busca la luz, el aire, etcétera, pero la papa no se puede desarrollar en esas condiciones adecuadas, y cuando se ve, pues aparenta ser un monstruo. Y cuando lo vemos las personas, este conjunto de papas, decimos, híjole, pues esto es una monstruosidad. Y así pensamos nosotros acerca del ser humano, porque vemos muchas conductas que podríamos considerar como monstruosas si hacemos un juicio de esas conductas. Sin embargo, cuando se toma esa papa y se lleva al jardín, en la tierra fértil, con el aire, la humedad y todas las condiciones adecuadas para la vida, sucede el milagro de la conversión paradójica. El ser humano se convierte en lo que es, así como la papa. En el momento que se pone en la tierra, con todas las características adecuadas para la vida, la papa en primer término empieza a desarrollar sus elementos reales de su naturaleza, y en segundo término empieza a soltar los elementos de monstruosidad, distorsiones que le permitieron sobrevivir en esos entornos hostiles, de tal manera que cuando podemos ver al ser humano en una atmósfera adecuada y lo acompañamos simplemente, sin querer cambiarle absolutamente nada, sin querer imponerle nada, sin querer modificarlo de una naturaleza a otra, sino simplemente crear las condiciones adecuadas, acompañarlo con las actitudes adecuadas que permitan ser lo que realmente es. Entonces se van desarrollando esas actitudes, esos recursos internos, esos atributos, esos potenciales, esos dones que hemos mencionado anteriormente, que están presentes en las personas que han podido trascender la limitación de la naturaleza humana, que han podido desarrollar una mayor cantidad de la información genética que está en nuestro ADN, y que lejos de
construir un cuerpo biológico de entropía, de distorsiones que nosotros llamamos enfermedades físicas, mentales, espirituales, emocionales y de toda índole. Lo que empieza a emerger ahí es un ser humano con características de electrificación, es decir, con características de iluminación, con características más energéticas, características más lumínicas, de las cuales se ha hablado en el caso de las personas que han podido reducir la entropía molecular a cero y que incluso se hablan que han trascendido la muerte. Hoy en día es muy común hablar de que a través de la sanación de los patrones de pensamiento o formas pensamientos que generan las enfermedades, tales como lo muestra Jean-Pierre Barral, Luisa Hay, Henry Corbera y muchísimos otros, que atendiendo los patrones de pensamiento se puede trascender la enfermedad. Bien, pues también se está hablando que cuando la entropía generada por esas formas pensamiento o patrones de pensamiento que alteran los relojes bioquímicos, los centros chakras, los centros de fuerza bioquímica, las glándulas, los procesos enzimáticos, hormonales, todo ese proceso interno que lo que hace es dañar a las células, dañar a los tejidos, dañar a los órganos y generar más caos y más separación. Todo eso se puede trascender cuando la persona trasciende la entropía psicológica, la entropía del alma, cuando trasciende la entropía de la expresión de la conducta, de la comunicación, de la relación interpersonal, y la persona se empieza a relacionar desde su naturaleza real, que se va manifestando y desarrollando cada vez más si las condiciones para la vida y la expresión de su ser están presentes. Sabemos que la electrificación de la materia o la reversión de la entropía en centropía, o el poder que se restaure el flujo de la conciencia o la conexión de la conciencia del ser humano, que es una entidad holística o una unidad holística, cuerpo, mente, alma, espíritu, conciencia, ser, conducta, comunicación, y todo lo que expresa es una sinergia interna o una unicidad interna. Sabemos que esa unicidad interna, cuando la persona llega a esa y se integra dentro de sí, dentro de esa unicidad, entonces experimenta al mismo tiempo lo de adentro, lo experimenta afuera, y experimenta esa unicidad con todo, puede ver que es uno con todo cuanto existe, y experimenta de manera natural lo que más lo dice, la trascendencia de la dicotomía, de la separación, experimenta el gozo por todo, puede apreciar orden y perfección en absolutamente todo cuanto existe, y desde ese estado de conciencia, como diría Masaru Emoto, esas partículas de pensamiento o esas geometrías pensamiento vienen a dar un spin diferente a los electrones y a los protones de nuestros átomos, y todas las partículas de pensamiento o el pensamiento cuántico empieza a construir literalmente a partir de la experiencia interna de lo que realmente es, empieza a construir una realidad en su entorno, empieza a modificarse su relación no solo consigo mismo, con la familia ecológica de nuestro planeta, sino empieza a tener también una relación más armónica con todos los niveles de vida, con todos los ecosistemas. Este todo, que es el ser humano, se empieza a relacionar con el todo sistémico de la familia de una manera trascendental, de una manera jamás antes pensada, por todos los venenos que existen en el torrente sanguíneo, en el sistema nervioso, en el sistema linfático, que inhiben todos esos potenciales y realidad humana. Cuando el ser humano está en un ambiente adecuado, pues, donde pueda desarrollar su naturaleza en esos niveles de lo que realmente es, entonces sale de los paradigmas fijos, sale de las estructuras fijas, sale del no ser, sale de toda la ilusión, de toda la fantasía, de todo lo que lo ha mantenido atrapado en juegos económicos, en juegos sexuales, en juegos sociales, en juegos afectivos, en juegos de comunicación, todos los caos que
se generan por la mala comunicación, los juegos intelectuales, los juegos religiosos, todo aquello que limita al ser y lo atrapa en esas estructuras de realidad en donde el ser humano no percibe más que los juegos. Entonces, cuando la persona simple y sencillamente medita, reflexiona, se da cuenta de la sabiduría organísmica, como diría el doctor Carl Rogers, o se da cuenta de la sabiduría arquetípica, como diría Carl Jung, o se da cuenta de la resonancia mórfica, como lo diría Rupert Sheldrake, o se da cuenta de la unicidad que existe con el potencial cuántico universal o la mente universal, como diría el físico David Bohm. Entonces nosotros al entrar en ese estado natural del ser humano, ese mismo amor que experimentamos hacia nosotros mismos, ese matrimonio que se efectúa con nosotros mismos, ese encuentro profundo y reconocimiento de nuestra propia divinidad que se da en el encuentro con nosotros mismos, eso mismo lo empezamos a experimentar con todo nuestro entorno. Nos convertimos pues en lo que somos y reconocemos esa magnificencia, ese esplendor, esa maravilla extraordinaria de la vida y de la existencia poliédrica de muchos poliedros, de los 5 poliedros básicos mencionados por Platón y todas las geometrías de pensamiento mencionadas por Masaru Emoto. Podemos reconocerlo, esa perfección, ese orden, perdón, en absolutamente todas las personas, en los árboles, en los animales, en el aire, en el agua, en absolutamente todo cuanto existe. Le podemos llamar, como Francisco de Asís, hermano a cada cosa que existe. Reconocemos la misma sustancia en el otro, reconocemos que somos manifestaciones o aspectos del mismo todo, que estamos interconectados, y entonces en ese estado mental, en ese estado de conciencia, en ese estado de experiencia, en ese estado de estarnos reprogramando, pero no por un programador externo, sino por nuestra propia conciencia que se empieza a manifestar y a reestructurar la realidad. Entonces se va dando esa sinergia, se va dando esa comunidad. No puede haber comunidad sin comunión entre los miembros que están ahí, y no puede haber comunión entre los miembros que están ahí si cada uno de los miembros no activa a su propio Dios interno para relacionarse con el Dios interno de cada uno de los demás y crear el Dios colectivo, la mente unitiva del Dios divino que hace, por así decirlo, de nosotros un aspecto de sí mismo. Y entonces cuando podemos entrar a esa experiencia de manera totalmente natural, sin nadie que te esté dirigiendo, solo acompañando, sin nadie que te esté diagnosticando o juzgando, solo sirviéndote de espejo para que tú veas que sí es posible la manifestación de esos otros recursos o de esa otra realidad. Entonces, lo que pretendemos con esta multiversidad autónoma de Grand Home, lo que pretendemos con esta sinergia metaempresarial, lo que pretendemos con este centro de desarrollo humano, lo que pretendemos con este residencial de Grand Home, lo que pretendemos con la bioconstrucción de casas en armonía con la naturaleza, con las constantes matemáticas de Fibonacci, Tribonacci, Tetranacci, con todos los aspectos de las matemáticas que conectan el microuniverso, con el macrouniverso, con el hiperuniverso y todos los niveles como capas cuánticas de la misma mente universal operando con otros niveles de inteligencia, no solo de los que han trascendido y que siguen con nosotros, sino también podríamos decir los programadores divinos o los arquitectos divinos en muchos niveles, pero eso obviamente no dado como una estructura religiosa, sino como la experiencia directa misma que tiene cada persona al ver que es un ser de luz, al ver que es un microcosmos, al ver que es una parte de una red biológica, como lo dice el biólogo Rupert Sheldrake, ser parte de una red en donde todos estamos interconectados y que día a día
y más toda la ciencia y todas las personas de este planeta están entrando como a esa preparación. Y eso es lo que buscamos nosotros allí en Grand Home, facilitarle esas condiciones a través de entrar por la puerta de la educación, por la puerta de la sanación, por la puerta de la producción de alimentos orgánicos, por la puerta que cada quien traiga según su senda y su forma de crecimiento que ha llevado, pero que pueda encontrar ahí un espacio donde pueda manifestar su creatividad, su recreatividad de sí mismo, su reconstrucción de sí mismo y compartir esos dones creativos con los demás y formar esa familia orgánica de luz, porque el individuo está dejando de ser orgánico en los que escogen la espiral descendente de la vida, la entropía, el caos, el deterioro continuo. Pero tanto el ser humano como todas las estructuras pueden ser rescatados de esos procesos cuando entran en la espiral ascendente de la vida. Entonces lo que nosotros pretendemos es primero llamar a esas personas que están en ese proceso de espiral ascendente, que participemos como un equipo, como una sinergia, como una unicidad, como una unidad orgánica, en donde una unidad orgánica está junto, todo es un solo órgano y es indivisible. La familia también es indivisible, como lo ha demostrado la terapia sistémica. La especie humana también es indivisible, estamos conectados, no podemos romper esos vínculos, ni con nuestro planeta, ni con nuestro universo local, ni con el universo de los cielos medios, ni con los universos de los cielos superiores. Está ese vínculo. Entonces, esta es una invitación a todos aquellos que ya están en la senda, a todos aquellos que ya están en el camino, que ya han recuperado la sabiduría de los maestros de luz que han estado en este planeta, ya sea de Buda, de Krishna, Chimakara, de Amemta, de, no sé, las enseñanzas Li, de China, de Fowa, del Tíbet, del Bhagavad Gita, de la India, de la Cábala, de los hebreos, no sé, del Popol Vuh, de los mayas y otras escrituras toltecas, como las que rescata el doctor Miguel Ruiz. Estamos en un tiempo en el cual los maestros es como si estuvieran regresando y manifestándose en la física, en la biología, en las matemáticas, o como si la ciencia estuviera avanzando tanto que está comulgando con los principios espirituales hablados desde hace siglos en este planeta. No importa para nosotros cuál es la verdad, la espiritual o la científica, o las dos, sino lo importante es que cada ser la pueda experimentar y descubrir por sí mismo y sea real para ellos y pueda verterla, manifestarla de manera sinérgica, de manera colectiva con los demás y crear esos campos unitivos de conciencia que puedan transformar la relatividad de Mazatlán o de Sinaloa o de los lugares donde están estas comunidades. Nuestro propósito es hacer la comunidad prototipo aquí en Mazatlán, donde las personas hayan aprendido a trabajar juntos y en paz, que entraron a través de las licenciaturas, alcanzaron una preparación a través de la licenciatura, entraron en un proceso a través de la licenciatura, vertieron sus dones. Obviamente no es una licenciatura oficial, no es una licenciatura con parálisis paradigmática, no es una licenciatura que te da conceptos fríos fijos que tienes que recibir calificaciones y aprobaciones por los maestros que te están evaluando, sino son unas licenciaturas donde tú vas construyendo tu conocimiento, en donde tú entras a la educación, sí, en un aula donde revisas los últimos conceptos, los últimos avances, todo, pero lo vas a aplicar paralelamente con tu educación a una empresa, de tal manera que no necesites que haya un programa que fue elaborado por unas personas que les tardó 1 año, 2 años o 3 y luego 1 año para que fuera revisado por la Secretaría de Educación Pública y autorizado, y después 4 años para llevarlo a cabo, de tal manera que cuando la persona estudia la licenciatura ya está estudiando información obsoleta de hace 6, 7 años. Entonces estamos hablando de universidades libres, de universidades propias, por así llamarles, de universidades alternativas que
preparen esas condiciones para que la persona no solo se integre a un conocimiento, sino también haya un proceso de crecimiento personal, crecimiento profesional, crecimiento familiar, crecimiento ecológico, por así llamarle, un crecimiento literalmente en todas las dimensiones. Entonces la persona entra por la licenciatura, pero del primer día entra en un proceso de crecimiento profesional, crecimiento educativo y también un proceso de desarrollo humano, de crecimiento personal, en donde si la persona llega a convertirse en persona, si la persona llega a su núcleo trascendental, entonces la persona de manera automática experimenta aquello que no se puede decir con palabras, aquello que está más allá del lenguaje humano, pero que allí está presente en toda la naturaleza. Entonces, en ese proceso de desarrollo humano y de integración en una empresa desde la licenciatura, desde la primera semana, entonces la persona al terminar su licenciatura decide si continúa la maestría. Pero si continúa la maestría, ya estuvo en un proceso de desarrollo humano, un proceso de desarrollo de la conciencia, un proceso de su naturaleza superior, y entonces va a contar con dones, con recursos, con potenciales, con una visión que ha trascendido la individualidad, el egoísmo, la limitación, la separación, lo que se conoce en los textos bíblicos como la caída del Adán, en donde cae en el árbol de la dualidad, de lo bueno y de lo malo, y puede ser trascendido cuando se puede ver las experiencias malas ayudan para el crecimiento y las buenas tienen que ser trascendidas a un nivel de perfeccionamiento mayor continuo, no dirigido por nada, sino por el propio crecimiento que tiene su propia senda. Entonces, esta es una comunidad en donde las personas que terminaron sus licenciaturas entran a las maestrías con la intención de seguir creciendo en todas las dimensiones de su ser. Entonces se les asigna un lugar para que puedan vivir ahí. Entonces se les asigna un espacio dentro de Sinergia Metaempresarial para que puedan tener sus recursos que le permita financiarse su proceso de crecimiento en todas las dimensiones. Entonces la persona que se integra ya a una maestría, se integra ya a un proceso de investigación más profundo que el que traía en la licenciatura, más unitivo y con la visión de poder llevar este modelo a otros lugares, llevar esta primera unidad de Grand Home a otros estados, a otros países, a otros lugares del mundo que sabemos que ya están desarrollándose, sabemos que ya hay muchas personas con esta visión, con estas experiencias del desarrollo de comunidades de esta naturaleza y que simplemente vamos a tener encuentros profundos con ellos para integrar nuestros recursos, para integrar nuestras fuerzas, para integrar nuestros potenciales, para integrarnos en esa comunidad que primero desarrollamos dentro de nosotros mismos al integrarnos con nosotros mismos, al integrarnos con nuestras familias, al integrarnos con nuestra comunidad. Entonces sabemos que ya hay otros que están haciendo lo mismo y que estamos desde la perspectiva del campo morfogenético y del campo cuántico de la conciencia, estamos influyendo en la conciencia planetaria y estamos saliendo del paradigma antiguo en un nexo de conciencia a realidades superiores que han sido alcanzados en otros ciclos geológicos o en otros ciclos geofísicos, como lo dice Houghton, el padre de la geología cataclísmica, que ha habido varias inversiones polares y que en cada nuevo realineamiento magnético donde se habla de 48.6 por 10 a la 15 toneladas millas de torsión que hace girar la corteza terrestre a nuevos alineamientos polares, sabemos que en esos otros ciclos, como lo muestra la arqueología, como lo muestra, por ejemplo, la construcción de la Esfinge, que cuando fue revisada por Robert Schoch y John Anthony West, descubrieron que la erosión de la piedra fue causada por agua. Agua en el desierto, no dice Robert Schoch, sí, agua, en una zona de rainforest, como se le conoce, un bosque donde llueve todo el año. En Egipto lluvia de todo el año. Entonces descubrieron que la pirámide
y la esfinge fue tallada por lo menos en un ciclo donde Egipto era una zona de bosque lluvioso, donde llovía todo el año, como para poder erosionar la piedra de la esfinge como está erosionada. En un principio se creó que era el rostro del faraón Kefren de hace 3000 años aproximadamente, pero hoy se sabe que es el rostro que corresponde a las civilizaciones zulúes, que Zulú significa del cielo y que hay una conexión con otros niveles. Es decir, si nosotros nos aplicamos a la investigación con seriedad científica y seriedad espiritual, descubriremos que nunca hemos estado solos. Descubriremos que existen otras constantes cosmológicas, que existen otras matemáticas que conectan a nuestro planeta con otros planetas de nuestro sistema solar y otros sistemas solares al borde de nuestra galaxia, que es donde está nuestra estrella enana amarilla que conocemos como Sol, y que esa estrella enana amarilla que da la vuelta alrededor de las estrellas de 25.827.5 años está conectado a través de esas matemáticas con otros puntos astrofísicos mayores mencionados en la Cábala, como el color, por ejemplo. Entonces, estamos despertando a una conciencia cósmica. Estamos despertando de una realidad en la cual estábamos osificados, pero se requieren comunidades como la de Granholm, que los preparen con los aspectos científicos bien fundamentados y los aspectos espirituales bien fundamentados por la experiencia misma de la persona, y que no nada más tome los conocimientos porque alguien lo dijo, o tome los conocimientos o las experiencias espirituales de otras personas como verdaderas porque alguien lo dijo, sino que él lo pueda experimentar directamente como los discípulos del Cristo. Aquellos que estuvieron con él pudieron entender las palabras y la experiencia del Cristo, pero los discípulos de los discípulos de los discípulos perdieron la experiencia y se dogmatizó el conocimiento, no solo del Cristo, sino del Buda, sino también del Krishna, sino también de todos los oficios, porque si no se llega a la experiencia, entonces la mente empieza a fantasear acerca de lo que podrá ser el nirvana, acerca de lo que podrá ser el estado de iluminación, acerca de lo que podrá ser el alma iluminada y todos esos aspectos. Pero, una vez más, cuando no hay maestro, sino tu maestro interno, cuando no hay guía sino solo tu guía interno, cuando no hay nadie que te esté señalando el camino sino tu propio ser interno en unión con la verdad que también está resonando en los demás, entonces emerge la liberación colectiva o el mesianismo colectivo o el Buda colectivo o la transformación colectiva que estamos experimentando. Y esa es nuestra invitación que te estamos haciendo a ti. Ese es el objetivo de nuestra universidad libre, que puedas entrar a una licenciatura en donde tú tengas la solvencia económica para poder autosustentarte, que tengas una casa autosustentable para que puedas producir tus propios alimentos y tus propios ambientes adecuados para tu crecimiento, sin tener esos vecinos que no te dejan, con sus propios procesos que ellos llevan, con los ruidos psicológicos y ruidos en diferentes niveles para que puedas escuchar las vibraciones del sonido de tus propias trompetas o de tu propia conciencia. Entonces, que tú puedas tener los recursos ambientales, la atmósfera necesaria para que tú aprendas a trabajar en esa unicidad, como lo muestran un montón de películas, como en la película de Avatar y como en la película de los bárbaros y el nuevo planeta que estamos a punto de filmar nosotros. Es decir, hay muchísima información, muchísimas experiencias, y a eso es a lo que te estamos invitando, a formar parte de un cuerpo colectivo de autoliberación que participe en la liberación de los muchos. Muchas gracias, mi nombre es Rogelio Portillo Cabanillas, tengo licenciatura en Psicología, maestría en Desarrollo Humano, doctorado en Desarrollo Humano, soy traductor profesional, he traducido más de 1500 horas de conferencias, más de 30 libros de diferentes temas científicos, espirituales. He tenido la oportunidad de traducir para la Academia para la Ciencia Futura literalmente todo el Nuevo Testamento y casi todo el Antiguo Testamento, otras escrituras sagradas también, como el
Loto Sutra, el Niraya Sutra y otros documentos, aparte de las investigaciones que hemos tenido en el Instituto de Crecimiento y Reactivación del Ser, donde soy fundador, y que tenemos ya 9 generaciones de maestría en desarrollo humano, 3 generaciones de doctorado en desarrollo humano, 2 generaciones de licenciatura en desarrollo humano, 2 de inglés, etcétera, ¿sí? Centenas de diplomados y talleres, y pues trabajando en Ecuador, en Colombia, en el sur de Estados Unidos y literalmente en todos los estados de la República Mexicana a través de talleres, de conferencias, de cursos, etcétera, pero enfocados únicamente para la transformación de los sistemas hacia los sistemas unitivos de la conciencia. Muchas gracias, espero que esta información te sirva, te refleje algo, puedas verte en lo que estamos haciendo nosotros y que de donde estés puedas participar con nosotros o te vengas aquí a Mazatlán a vivir la experiencia, a estar en el desarrollo de esta comunidad. Y mira, como dice en el video de la educación prohibida, todo lo que está aquí es para copiarse, es para reproducirse, es para llevarlo a todos lados, para modificarse, es patrimonio de la humanidad, porque las formas pensamiento de la conciencia unitiva no tienen derechos reservados. Aquí te esperamos. Estamos en Mazatlán, en el kilómetro 22, a 2 kilómetros de la caseta de cobro del libramiento de Mazatlán, a 10 minutos de la Plaza Senderos. Rogelio, esta sería una manera de explicar cómo se va a desarrollar a través del holograma del árbol de la vida dentro del terreno la escuela o el proyecto Grand Home, ¿verdad? Así es. Este es un terreno que tiene un frente de 287 metros. 287 metros y una longitud o profundidad de 1 kilómetro con 70 metros. En esta parte que está a la entrada, podríamos decir que es la parte comercial que va a financiar a cada uno de los profesionistas que vayan integrándose a la comunidad. Las personas van a empezar por la multiversidad, con sus licenciaturas, y van a incorporarse al área empresarial que tenemos aquí, y algunos de ellos van a incorporarse directamente al Centro de Sanación Humana o al Polideportivo. Aquí estas actividades van a ser permanentes de servicio al público externo, es decir, en la multiversidad van a poder asistir personas que terminando su licenciatura se van, pero nosotros esperamos que un 30% se pueda integrar a esta comunidad, que empezaría literalmente aquí en la geometría de lo que vendría a ser en el modelo del árbol de la vida, viene a corresponder a Malkuth. Aquí está, en esta geometría, en su núcleo, está las instalaciones administrativas, las educativas, la vivienda, etcétera, todo lo que necesita la persona para poder vivir. Este tiene un diámetro de 70 metros. Entonces, aquí se construye, y en el entorno, en toda la parte del entorno, está todas las áreas de cultivo, las áreas de producción, etcétera. ¿Sí? Entonces, la persona que sale de la licenciatura, los primeros se van a integrar aquí, en la primera comunidad. Cuando la persona continúa sus estudios en la multiversidad y continúa trabajando en la sinergia metaempresarial, trabajando de manera unitiva para el beneficio colectivo, no solo de esta comunidad, sino también de la comunidad externa, entonces al ir
trabajando en los otros grados de maestría, entonces va a entrar a esta otra comunidad. Cada una de las esferas del árbol de la vida representa a una comunidad. Estos que están aquí son los que entraron a la maestría. Los que estarán acá serán los que entraron al doctorado y van a tener exactamente las mismas condiciones, nada más que estas personas de aquí ya van a ser residentes, ya son personas que pasaron por un proceso de sanación, de crecimiento, de desarrollo, de integración, de unicidad, de servicio, etcétera, y entonces va a poder estar en el yeso, en el fundamento, ¿sí? Aquí donde se prepara realmente a las personas para ir y llevar este modelo a otras ciudades. Por eso está en yeso, que significa fundamento. Rogelio, ¿cuál sería la preparación? Habíamos visto que había alguna especie de programas dentro de los seres humanos que no permitían un convivio pleno con todas las personas. ¿Cuál sería ese proceso dentro de la multiversidad para poderse integrar ellos en su ser como personas y poder ir siendo parte, si ellos lo desean, en la maestría y ser parte de la raíz del árbol de la vida para ir en ese crecimiento del ser o desarrollo del ser? ¿Cuáles más o menos serían este proceso de integración? Sí, la persona entra aquí, a la multiversidad, ¿sí? Es una persona que aceptó el reto, que confía en que es necesario salirse de las estructuras fijas, conocidas, de educación, de profesionalización, de alimentación, de tipo de vivienda. Es una persona que ya está en la búsqueda, por así decirlo. Sí, que no está ahí por un papel oficial, sino puede valorar más la vida y el desarrollo y el crecimiento y la armonía y todos esos elementos que tienen que ver con el ser. Entonces, esa persona que ya está en la búsqueda entra a la licenciatura. Al momento de que entra aquí, también va a entrar aquí a la sinergia metaempresarial. Aquí va a estar en un proceso de crecimiento empresarial, es decir, vamos a suponer que entra en producción de alimentos. En producción de alimentos, aquí va a practicar en esta empresa a producir los alimentos dentro de esta comunidad. Pero al mismo tiempo que está aprendiendo a producir alimentos orgánicos, sanos, etcétera, va a estar en el centro de sanación humana en un proceso de sanación. Primero va a sanar lo más básico de la bioenergética, que son la coraza física, la coraza intelectual, la coraza emocional. Va a entrar en ese proceso de purificación de toda la toxina de las emociones y de los pensamientos y de todo aquello que no le permite ser y operar en unidad con los demás. Entonces, aquí va a estar en un proceso de 72 semanas, que es un número cabalístico. Entonces, en esas 72 semanas, la persona va a pasar por procesos de limpieza física, mental, espiritual, laboral, de pareja, familiar, etcétera. En todos los niveles va a entrar junto con su crecimiento metaempresarial, va a entrar a su crecimiento como persona en todas sus dimensiones. Entonces, al terminar la licenciatura, esta persona ya está en un proceso, ya ha tenido sus experiencias nucleotrascendentales, sus experiencias cumbres, sus experiencias de unicidad, ya ha valorado la vida, ya ha podido hacer contacto con la vida orgánica, cómo se desarrolla, ya va a tener esos valores intrínsecos de su naturaleza, de respeto, de amor, de compañerismo, etcétera, todos los elementos que son necesarios para vivir en una comunidad. ¿Cuáles serían esos principios? Había escuchado de algunos 12 principios básicos en los cuales uno debe desalojarlos, digamos, del ser, ¿no? Así es. Digamos, te lo pregunto como para que las personas que vayan a escuchar el video tengan digamos, un avance en la información, sí, y una especie de consejo, aunque
está no dar consejos también. Sí, dentro de lo que viene a ser la valoración incondicional de la otra persona, la valoración incondicional de la vida, la valoración incondicional de los ecosistemas, la valoración incondicional de la sabiduría organísmica y todos esos elementos, podríamos decirlo que cuando la persona se aleja de las actitudes conocidas como docena sucia, se da de manera automática esa valoración incondicional. Que la docena sucia la pueden encontrar en internet, búsquenla ahí, docena sucia, pero yo te lo voy a decir algunos de ellos. Es no dirigir, no mandar, no ordenar, no aconsejar, no dirigir, no sermonear, no sacar diagnósticos, incluso no reforzar a la persona o alabarla, ni satirizarla, ni amenazarla. Es decir, todas esas actitudes que inhiben el proceso de desarrollo de lo que el ser humano es. Entonces, esta es una de las actitudes, nosotros le llamamos valoración incondicional. El término que ha sido traducido también en el libro del proceso de convertirse en persona es aceptación incondicional. Es una de las actitudes básicas. Otra actitud básica es la congruencia. ¿Qué es congruencia? Es el acuerdo interno entre la mente, el corazón, la lengua y el oído, simbólicamente, es decir, un acuerdo entre los pensamientos y los sentimientos, un acuerdo entre la conducta. La lengua viene a ser la expresión de la vida, que incluye a las conductas, y el oído es el elemento regulador, es la sabiduría interna o la vocecita interna del cuerpo que nos aconseja en la toma de decisiones diarias. Cuando la persona, su pensamiento lo revisa con su conciencia, lo que no le suena adecuado, entonces es lo que se va a transformar en este proceso de desarrollo humano, para que la persona llegue a ese acuerdo de sus pensamientos con su conciencia, o subordine a la mente como un ojo cuántico creador que tiene que estar dirigido por la conciencia, sino lo que va a proyectar va a ser más caos o entropía o distorsión. En el caso del corazón es exactamente lo mismo, son los sentimientos, la experiencia de la vida, la experiencia natural de la vida, esa que yo estoy experimentando, hacia dónde me dirijo, la vuelvo a expresar, la vuelvo a manifestar, etcétera, es regulado por la vocecita interna. Entonces puedo ir creciendo en la transformación de mis pensamientos y de mis sentimientos, emociones y experiencia de la vida. En el otro nivel está la lengua o la expresión o las conductas o el lenguaje corporal. Todo lo que yo hago o expreso en mi relación interpersonal con otros también es regulado por la conciencia. Entonces, cuando estos tres elementos están regulados o en armonía o en unicidad con la conciencia, entonces a eso le llamamos congruencia. Es una actitud que permite que se dé el crecimiento funcional, el crecimiento continuo en esa espiral ascendente. La congruencia es como la puerta a las dimensiones superiores internas del ser humano, que lo conecta con lo externo a través de esa experiencia profunda. Como diría Carl Rogers, lo más general es a la vez lo más particular. O al revés, lo más particular de una persona en lo profundo, en su sabiduría organísmica, cuando se apega a ello, entonces tenemos que eso es lo más general, que toda la conciencia universal, la conciencia de la familia, de la comunidad, va a estar de acuerdo, porque estamos conectados. ¿Cómo sería el acceso a la multiversidad de Granholm? O sea, ¿qué? Sí, antes de hablar de eso, está el otro elemento que es la empatía. ¿Sí? Que algunos nada más lo definen así como si fuera algo tan simple como el ponerse en los zapatos del otro.
no es ponerse solamente en los zapatos de otro, ver cómo se siente el otro, sino sentir realmente el otro a través de la percepción remota, a través de la unicidad. Uno siente que es uno con el otro, que yo soy el otro, que yo soy el todo, que yo soy la comunidad, que yo soy la familia, y podemos llegar a ese nivel de experiencia profunda a través de una empatía profunda avanzada. ¿Sí? Son 3 actitudes que, si están presentes: empatía, congruencia, valoración incondicional en todas las relaciones internas de la comunidad, entonces se restauran los atributos del árbol de la vida, que vienen a convertirse como en una escalera que conduce a otras dimensiones superiores. Ahora sí, la pregunta que me hacías. La pregunta era, digamos que la multiversidad, ¿a qué tipo de personas se les puede apoyar? Habíamos hablado el sábado pasado sobre una especie de beca o apoyo. Así es. Los adultos, los que tienen experiencias, los que tienen procesos, los que han alcanzado a entrar al núcleo, a la plenitud o a los aspectos superiores del alma, del espíritu, etcétera, pues participamos con nuestra experiencia, y sí, también podemos entrar a las licenciaturas. A lo que nos estamos enfocando, por lo menos en esta primera etapa, tomando en cuenta a esos maestros que están con nosotros, nosotros le llamamos facilitadores. Esos facilitadores del aprendizaje que están con nosotros les facilitarían a los jóvenes. Esto está enfocado, si los padres los dejan asistir de menos de 18 años, pues son recibidos con una carta donde los padres lo autorizan, pero está enfocado a los de 18 años para no tener problemas en ese sentido, de 18 años en adelante. Lo ideal es como en todas las empresas, de los 18 a los 30, 35 años, en donde la persona puede entrar en ese proceso. En 1 año y medio termina su licenciatura, en otro año la maestría, en otro año el doctorado, y entonces estaríamos hablando de que en 3 años y medio la persona ya está plenamente funcional para desarrollar a estas otras comunidades. Cada uno de estos son comunidades, entre comillas, independientes, ¿verdad? Como si fueran un órgano que están operando y haciendo un todo. Si nosotros nos metemos un poquito a lo que es el árbol de la vida, en la Cábala y en Internet, ahí es extraordinario el número de representaciones cabalistas que se hacen del árbol de la vida, y cómo este modelo se está aplicando para la evolución de la conciencia. Ahí podemos ver cómo cada uno de estos atributos son 10 atributos, y cómo estos 10 atributos, cuando están presentes en, por ejemplo, una representación que se hace, a esto se le llama Keter o la corona, ¿sí? Aquí se le llama Jokma o la sabiduría, y aquí se le llama Bina o el discernimiento, aquí se le llama Gesed, la misericordia, y acá Gibura o el poder de la justicia, ¿sí? Lo extraordinario de este modelo educativo es que, a esto se le llama Tiferet, es que en Tiferet está Keter, está Jokma, está Bina, está Gesed, está Gibura, está Tiferet, está Netzach, está Hod, está Yesod y está Malkut. Es decir, en cada esfera está todo el árbol entero, como en cada célula de nuestro cuerpo está todo el cuerpo. Por eso se puede clonar el cuerpo, porque en una célula está codificado la totalidad del cuerpo. Entonces esto es como una especie de universo holográfico o universo dentro de universos, en donde el yo que está hablando en términos de los 248 órganos y huesos y 100 trillones de células está codificado en cada célula, como si mis 100 trillones de células estuvieran hablando simultáneamente todas, y yo estoy en todas ellas. Y si me meto dentro de cada célula, dentro de los elementos que constituyen a la célula, a su vez está toda la imagen de la célula y toda la imagen del cuerpo. Como lo dijo Bohr, si llegamos al electrón, en el electrón está codificado todo el universo. Entonces,
dentro de este modelo, ese es el principio que nosotros estamos viendo. No podemos poner a los administradores por un lado y a los matemáticos o constructores por otro lado, sino que el administrador tiene que tener los elementos de la bioconstrucción, de la producción de alimentos orgánicos, del desarrollo humano, del habla en lenguas científicas, del inglés, del español, del francés, de todas las lenguas. Es decir, es una unicidad, ¿sí? El modelo del árbol de la vida. Dentro de cada uno está el árbol completo, y dentro, como un fractal, dentro de cada uno de los atributos, dentro de Tiferet, por ejemplo, aquí está el árbol completo en este, ¿sí? Es como poner aquí, mira, al ser humano, y todos estos elementos fueran las emociones, los pensamientos, las experiencias, todo, ¿sí? Pero como el ser humano está atrapado en una sola emoción o en un solo patrón de pensamiento y así conduce toda su vida, entonces vamos a suponer que sea esto, este sea el enojo y la persona vive enojada todo el tiempo, y esta experiencia cubre todo al ser humano, y el ser humano se identifica únicamente con esa emoción o con ese pensamiento, sin saber que tiene todos estos elementos, sin manifestarlos. Y entonces, dentro de este modelo, la persona que llega al doctorado va a pasar aquí, va a pasar acá, a Hot, al esplendor. Es decir, con este fundamento va a ir a otros lugares, a abrir estas unidades que estamos viendo aquí, o va a continuar dentro de esta misma comunidad para que después del doctorado su investigación, sus conocimientos, su compartir, etcétera, haga que esplenda toda esta experiencia, toda esta forma de vivir, toda esta forma de ser, esplenda, brille pues hacia afuera, y los de afuera decidan ir a vivir aquí por el tipo de actitudes que hay en estas personas, por el tipo de vida que hay en estas personas, por el tipo de plenitud que hay en estas personas. Y entonces puedan pasar después de aquí a este otro, que esto es Netzach, que significa la victoria. Netzach. ¿Sí? Aquí se supone que al ir en este proceso, la persona ya se trasciende a sí misma, ya tiene una experiencia unitiva, ya está al servicio del todo, ya es el todo, ya no es la parte, ¿sí? Y entonces así sigue el proceso, de tal manera que el propósito final es desarrollar 10 comunidades internas dentro de esta comunidad, que dé estos servicios a la comunidad externa, para que haya un proceso, por así decirlo, de transformación de la comunidad externa de aquellos que estén pasando por aquí, ¿verdad? Si pasan y se van, bueno, ya se llevaron algo, pero si pasan y se quedan, bueno, pues ya están aquí. ¿Y qué pasa si se queda mucha gente? Que esperamos que así sea. Pues entonces de cada sefirot, de cada una de estas esferas, se convierte en un árbol. Sí, es decir, esta se convierte en este otro modelo. Es decir, se replica, por así decirlo, como un fractal, ¿verdad? Se multiplica, se fractaliza, ¿verdad? Y es como si se desarrollara otra vez desde el principio, en otro lugar, aquí mismo en Mazatlán, se abre otra multiversidad con todos estos elementos, y así nos vamos hasta que podamos impregnar esta realidad a todo el planeta, junto con aquellos que también están haciendo lo mismo, tal vez de otra manera, pero que ya lo están haciendo. Pues espero les haya quedado claro. Después vamos a estar con ustedes con unas grabaciones más adelante, donde podamos explicar un detalle que no hayamos tomado en cuenta y que creemos que sea importante. Aquí le agradecemos a Rogelio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.